Esta no es solo una comunidad de youtubers, es la mejor familia de acuaristas en YouTube en habla hispana. El arte de una figura en equilibrio, esto es Acuaristas Hermanos. Hola, ¿qué tal amigos de Acuariofilia de México y habla hispana? Sean bienvenidos a esto llamado Acuariofilia. Comencemos. Hola, ¿qué tal amigos de Acuariofilia de México y habla hispana? Sean bienvenidos a esto llamado Acuariofilia. Hoy les mostraré y diré qué hacer para montar un acuario plantado paso a paso. Comencemos. Si has llegado hasta aquí, es porque has decidido iniciar en un hobby extremadamente apasionante, el de los acuarios plantados. Quizá ya hayas intentado montar uno, sin demasiado éxito. En esta afición es primordial informarse bien, sin antes de hacer nada. No desanimen, amigos. Haciendo uso de la famosa frase de Alan Carr, vamos a decir que montar un acuario plantado es fácil, si sabes cómo. Hablaremos de material que se necesita como punto de partida, la manera de colocar la decoración del acuario. Pero en verdad, ¿qué es un acuario plantado? Pues, deducción de esta pregunta, es una pecera con plantas acuáticas. A lo que voy yo, un acuario plantado no son plantas acuáticas en una pecera, sino que conforman un ecosistema natural, a pequeña escala, en el que suceden los mismos procesos biológicos y químicos, como se dan en ríos, pantanos, estanques, etc. En un acuario plantado, cualquier desequilibrio químico, o sea, por exceso de nutrientes o una iluminación incorrecta, por ejemplo, puede provocar una desestabilización del ecosistema subacuático que hemos creado. Vamos a intentar que esto nunca suceda. ¿Qué factores necesitamos para montar un acuario plantado? Pues vaya, una es la filtración del acuario. Esta es una de las partes más importantes de un montaje. Retira las partículas sólidas y transforma el amoníaco. Aunque un acuario plantado, las propias plantas toman un papel en la filtración, igualmente será necesario hacerse con un filtro. ¿Por qué? Si las plantas filtran, porque generalmente no serán capaces de asimilar todos los desperdicios de los peces. Otro factor es la iluminación. Sin duda, una clave del acuario plantado. Será un factor determinante a la hora de conseguir las plantas. Las plantas acuáticas utilizarán la iluminación que le demos para realizar la fotosíntesis, tal como harían en su hábitat natural. Una iluminación insuficiente o en exceso puede provocar desequilibrios que resulten que aparezcan algas, muerte o estancamiento de plantas. Generalmente proporcionamos más o menos la cantidad de luz dependiendo los requerimientos de las plantas adquiridas, altura y los litros del acuario, la disponibilidad o no de CDO o abono. Pero vamos ya al grano, amigos. ¿Qué necesitamos en materiales? Pues recomendaría un acuario a lo menos 100 litros para principiantes. Cuando es más grande, su acuario hace estable químicamente hablando y más fácil es hacerlo funcionar sin que se descuadren los parámetros. El filtro de tu acuario plantado deberá ser capaz de filtrar al menos 3 a 5 veces el volumen del acuario por hora. Con las lámparas controlas la luz que le llega a las plantas del acuario, lo que es esencial para evitar la aparición de algas y asegurando una correcta fotosíntesis. Temperatura. Pues
Tanto en acuarios de agua fría y caliente es importante mantener estable la temperatura del acuario para no generar estrés fisiológico en plantas y peces. Algunos elementos para construir un paisajismo sumergido podría ser la grava. Puede actuar de modo filtro natural y potenciar el efecto del filtro del acuario. Puede ser lo suficientemente gruesa para permitir que el agua fluya entre los granos y lo suficiente fina para que asiente colonias de bacterias nitrificantes. Evitar gravas de base de calcio y arcilla. Si ponemos grava inerte, hay que complementar con sustrato nutritivo. La grava o arena es algo opcional. ¿Qué es el sustrato nutritivo? Pues este contiene nutrientes que permiten que las plantas del acuario crezcan con mayor vigorosidad y rapidez, previniendo la aparición de algas, dependiendo del tipo de sustrato que se pueda poner con o sin grava inerte encima. Un consejo: tener cuidado con rocas y troncos por la composición mineral en el caso de la roca y orgánica en el caso de troncos naturales, ya que podrían cambiar la composición química del agua. Pues el paso 1 sería limpiar el sustrato del acuario lavándolo, ya que los sacos de sustrato traen polvo. Ten en cuenta que algunos no se lavan. Remueve el sustrato con la mano hasta que veas que el agua turbia. Retira el agua sucia y repite el procedimiento de 3 a 5 veces. Paso 2. Coloca el sustrato en el acuario, extiéndolo bien. Se recomienda que quede de 6 a 8 centímetros en la parte superior y de 4 a 5 centímetros en el frente del acuario. No te preocupes por el espesor del sustrato de la parte delantera del acuario. Las plantas acuáticas que colocaremos en esa zona tienen raíces poco profundas. Paso 3. Colocación de la decoración, tales como ramas, troncos, a decisión tuya. Ten en cuenta que deben estar curadas rocas y troncos. ¿Cómo es eso? Hervir y saber qué troncos no tiñan de color, que sean de forma natural, y las rocas que sean aptas. Paso número 4. Rellenar el acuario poco a poco. Puedes dejar de 3 a 4 dedos sin llenar, de 2 a 3 días. Las partículas en suspensión del agua habrán ascendido al acuario. Se verá sucio. Es normal. No te preocupes. Es hora de prender el filtro y calentador. Paso número 5. Iniciar el proceso de ciclado. A partir del día 4 comenzamos el proceso de este mencionado, acabando a los 30 días. Y comenzamos a meter las primeras plantas, checamos parámetros y la siguiente semana empezaremos a meter nuestros primeros peces al acuario. Parece fácil, ¿verdad, amigos? Pero un acuario plantado es tener a escala un ecosistema natural en casa para nuestros peces. Sería todo de mi parte y recuerda, tener un acuario en casa es paz y armonía. Nos vemos la próxima.